Hola a todos, mi nombre es Roberto Sepúlveda, soy docente y exalumno del Liceo Comercial Armando Bravo Bravo. En esta oportunidad vamos a trabajar con específicamente segundo medio. ¿A qué me refiero con esto? Que ya vamos en la segunda clase de segundo medio y nos vamos a referir principalmente a una unidad que tiene relación tiene dos unidades anteriores que son la antesala. En este caso potencias, raíces, pero en esta clase nos vamos a ver enfocados a lo que llamamos los logaritmos. Nuestro principal objetivo es mostrar que comprendan las relaciones entre las potencias, raíces enésima y logaritmo. Por lo tanto, vamos a conocer principalmente la definición de un logaritmo. La definición del logaritmo es que el logaritmo es el exponente por el cual se ha elevado una base para obtener la potencia. En resumen, tenemos los siguientes componentes cuando trabajamos con un logaritmo. Tenemos la base de potencia, que sería el valor de A, el exponente que es B y la potencia que es C. ¿Ya? Sin embargo, esta expresión que es una potencia puede ser expresada a través de un logaritmo cambiando un par de componentes. ¿A qué nos referimos con eso? Primero, conocer las partes de un logaritmo. Las partes del logaritmo están compuestas por lo siguiente. Primero, el valor de A, que es la base del logaritmo, y se lee el logaritmo en base A, que comúnmente nosotros le otorgamos un valor numérico. Ahora, en cualquier caso, si un logaritmo aparece sin ningún valor numérico, automáticamente nosotros señalamos que esa A representa un 10. Pasa exactamente lo mismo con los logaritmos que con las raíces. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la raíz cuadrada de 9, automáticamente esa raíz cuadrada nosotros no le anotamos el 2. Cuando hablamos de logaritmo de 15, pero no aparece ninguna base, nosotros automáticamente decimos, es un logaritmo de base 10. Este detalle es importante conocerlo. ¿Qué más? ¿Qué otra parte tiene el logaritmo? El logaritmo en sí, que sería el resultado de toda la expresión. Y por último, C, que sería el argumento que también va expresado a través de un número. Ahora, ¿cómo se calcula un logaritmo? El logaritmo de un número en una base dada es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número en sí. Cuando nosotros hablamos de un logaritmo de x de base a es igual a y, aprendiéndose esta definición nosotros tenemos ya gran parte del camino recorrido. Tenemos que recordar que nosotros un logaritmo, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos una potencia. Por lo tanto, lo que nos dice que la base elevado al logaritmo, que sería y, es igual al resultado de x. Ejemplo, si yo tengo logaritmo de 16 de base 4, ¿cuánto es eso? Eso es 2. ¿Por qué es 2? Porque según las propiedades de las potencias, o según la definición de potencia, el logaritmo nos dice que la base, que es 4, elevado al resultado, que es 2, nos va a dar el logaritmo que es 16. Sabemos que 4 elevado a 2 es 4 por 4, o sea 16. Esta es la definición y el cálculo principal de un logaritmo. Es necesario recordar que aprendiéndose solamente esta definición nos podemos defender bastante en esta unidad. Sin embargo, también hay algunos elementos importantes que ocurren al momento de trabajar con un logaritmo. ¿Cuáles son estas características de los logaritmos? Por ejemplo, como explicaba adelante, logaritmo de x de base a es igual a y, que podemos utilizar cualquier letra en realidad. ¿Qué es lo que no puede ocurrir? Por ejemplo, no existe el logaritmo de un número con base negativa. Nunca vamos a encontrar la base negativa. No existe un logaritmo de un número negativo. Por lo tanto, esta expresión o el número que puede ir ahí tampoco va a ser negativo. Y tampoco existe el logaritmo de 0. El logaritmo de 0, si nosotros nos ponemos a analizar el logaritmo de 0, ¿por qué no existe? Porque no existe exactamente ningún número. Por ejemplo, 3 elevado a algún número que nos dé como resultado 0. Nosotros podríamos quizás explicar o entender que, pero si nosotros a este número, a esta potencia que estamos que queremos buscar,
lo elevamos a 0, el resultado no va a ser 0, va a ser 1. Por lo tanto, no vamos a encontrar jamás un logaritmo de 0, o sea, un logaritmo, una potencia que como resultado nos dé 0. Entrando un poco con el mismo concepto, la definición de un logaritmo, vamos a trabajar en estos casos con las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad que tenemos que trabajar, el logaritmo con base y argumento cuando es igual a 1. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos un logaritmo de igual base, el resultado siempre va a ser 1. Por ejemplo, logaritmo de 5 de base 5. Eso siempre va a ser 1. Entonces, la propiedad nos dice que el logaritmo de igual base va a ser 1. ¿Pero por qué? Porque nos acordamos de la definición que acabamos de explicar. La base 5 elevado al resultado, que es 1, nos va a dar el logaritmo que es 5. Y tienen razón, porque 5 elevado a 1 es igual a 5. Recordemos que todo número imaginariamente está elevado a 1. Acá tenemos otros ejemplos. Logaritmo 2 de base 2 va a ser igual a 1, porque son exactamente la base con el número son exactamente iguales. Logaritmo de un medio de base un medio 1 y logaritmo de 0,3 de base 0,3 va a ser siempre 1. Esa es la definición principal. Otra propiedad. Logaritmo con argumento 1, siempre el resultado es 0. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque nosotros utilizamos, por ejemplo, el logaritmo de 1 de cualquier base, de base 200. ¿Por qué el resultado siempre va a ser 0? Porque si nosotros nos vamos nuevamente a la definición que acabamos de explicar al principio de la clase, la base 200 elevado al logaritmo que es 0 nos va a dar el argumento que es 1. Y cuadra en realidad con la definición de un logaritmo. ¿Por qué? Porque cualquier elemento elevado a 0, el resultado siempre va a ser 1 con las definiciones o las propiedades de las potencias. Y acá tenemos otros ejemplos. Logaritmo de 1 de base 5, logaritmo 1 de base 2, logaritmo 1 de un medio, de base 1 medio y logaritmo 1 de 0,3. Todos esos resultados van a ser 0. Otra propiedad importante de los logaritmos. El logaritmo de un producto, recordemos que producto en matemática significa multiplicación. Es igual a la suma de los logaritmos de los factores. En palabras más sencillas, cuando nosotros tenemos un logaritmo que se está multiplicando, los dos argumentos, nosotros convertimos en los logaritmos una multiplicación en una suma de dos logaritmos. Entonces, la propiedad nos dice lo siguiente. Cuando tenemos logaritmo de base a de x por y, cuando tenemos una multiplicación de un logaritmo, se convierte en dos logaritmos que se están sumando. Logaritmo de x más logaritmo de y. Lo que tenemos que recordar es que cuando nosotros hacemos esa separación de una multiplicación a una suma, tenemos que recordar que tienen que mantener la misma base. ¿Ya? Por ejemplo, algunos de los otros ejemplos. Tenemos logaritmo de 3 por 5 de base 5, se va a separar el logaritmo de 3 más el logaritmo de 5, pero se sigue manteniendo la misma base. En el caso del logaritmo de 2x, recordemos que esa es una sola expresión, un monomio, una expresión algebraica, pero técnicamente el 2 con el x se están multiplicando, por lo tanto también puede haber una separación. Lo importante es que estas propiedades son bidireccionales, igual que las propiedades de las potencias y las propiedades de las raíces. Por lo tanto, se pueden trabajar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo importante es que tú sepas que puedes hacer ciertas gestiones cuando tienes un logaritmo. Por ejemplo, si tengo logaritmo de 10, ¿ya? Es una sola expresión. Pero recordemos algunos detalles que vimos en las clases pasadas, que nos puede llegar a buscar o a encontrar ese resultado que nos está pidiendo el profesor. El logaritmo de 10 es lo mismo que decir logaritmo de 5 por 2. Por lo tanto, acabo de convertir un logaritmo en un producto de factores.
Por lo tanto, yo podría separar esto en logaritmo de 5 más logaritmo de 2. Entonces, el logaritmo de 10 también se puede expresar de esta forma. Pero no se olviden jamás que si yo no le anoto una base, automáticamente yo digo que es una base 10. Ahí tenemos algunos ejemplos. Ya, entonces recordar que una multiplicación de un logaritmo se puede separar en una suma de dos logaritmos. Y algo similar ocurre también con la propiedad siguiente. Dice, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. O sea, en resumen, cuando tengo una división de un solo logaritmo, x partido por y, recordemos que una división también se puede expresar a través de fracción. Cuando hay una multiplicación es una suma y cuando hay una división es una resta. En este caso, nos quedaría logaritmo de x menos logaritmo de y. Pero tenemos que recordar que la base siempre tenemos que anotarla y tiene que ser exactamente la misma para ambos lados. Por lo tanto, si yo tuviese bases distintas, si trabajamos con el ejercicio al revés, si yo tuviese, por ejemplo, logaritmo de 5 de base 3 menos logaritmo de 8 de base 2, no podemos volver a esta propiedad. Siempre tiene que cumplirse que la base tiene que ser exactamente igual. Ahora, como le acabo de anotar exactamente la misma base y yo quiero trabajar con la propiedad de manera bidireccional al revés, ahora yo lo puedo anotar como esta expresión. Entonces, si yo quiero trabajar a la inversa, tendría que anotar logaritmo de base 3 y tendría que colocar el 5 arriba en el numerador y el 8 abajo en el denominador. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo. Otros ejemplos que se señalan también están en la pantalla en estos momentos, donde podemos trabajar tanto con fracciones, decimales, pero la propiedad es exactamente la misma. ¿Qué más podemos conocer como propiedad de los logaritmos? Logaritmo de una potencia nos dicen que es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. O sea, tenemos que recordar, ahora que ya pasamos las dos propiedades anteriores que tienen relación con sumas y con restas y multiplicaciones y divisiones, recordemos esta propiedad del logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia, como nos señala la pantalla, si tenemos logaritmo de m de base a, pero ese m está elevado a una potencia, esta potencia tiene el derecho de salir de esta y pasar multiplicándola. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que nos encontremos con esa potencia, pasa adelante del logaritmo y multiplicamos por el logaritmo de m de base a. Ahora, voy a trabajar un poquitito con un ejemplo que puede ocurrir en algún caso. Si te están pidiendo reduce el logaritmo al máximo y te dicen raíz de 27, ¿ya? Resulta que aquí no tenemos una potencia. Coloquémosle una base distinta, el 5. No tenemos una potencia, pero sí quizás dentro de las alternativas que puedan aparecer en la prueba, tú puedes quizás transformar este 27 a una potencia. ¿De qué manera sería eso? El 27 es lo mismo que decir 3 elevado a 3. Entonces acabo de cambiar el 27 por un 3 elevado a 3, pero sigo manteniendo la base. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Acabo de transformar un logaritmo común y corriente en logaritmo de una potencia. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Este 3, como es un logaritmo de una potencia, tiene el derecho a salir del logaritmo. De esa manera lo puedo expresar de la siguiente manera. El 3 pasó multiplicando ¿a qué? Al logaritmo de 3 de base 5. Y ahí podemos trabajar con otra propiedad. Entonces ya tenemos el ejemplo de propiedades de una potencia. Y es importante recordarla porque tiene también relación con la potencia, con la propiedad que viene a continuación. En el caso del logaritmo de una raíz, ¿ya? Es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. En palabras más sencillas,
tenemos que recordar clases anteriores donde les decía que una potencia, una raíz, se puede expresar como una potencia. Recordemos que si yo tengo la raíz cúbica de 8 elevado a 2, eso es lo mismo que decir 8 elevado a 2 partido por 3, ¿ya? Esa fue una de las propiedades que vimos en clases anteriores. Tenemos que recordar entonces que una raíz se puede expresar como potencia, pero el exponente va a ser fraccionario. Tiene directa relación con esta propiedad, la propiedad de una raíz. Cuando yo tengo un logaritmo de la raíz enésima de x de base a, después lo vamos a ver con números, es igual al logaritmo de a de base a de x elevado a 1 partido por n. ¿A qué me refiero con esto? Que este 1 partido por n ahora pasa a ser una potencia, por lo tanto aplicamos la propiedad anterior. Como ya esta expresión es una potencia, podemos anotarla adelante del logaritmo, multiplicando el logaritmo de x de base a. Pero todo es más fácil con números. Así que, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de 3 de la raíz cuadrada de 7 elevado a 7, ¿no? Ejemplo, recordemos que esta es una raíz cuadrada, que ese 2 no se anota. Sin embargo, nosotros podemos, según esta propiedad que acabo de explicar acá, podemos transformar esa raíz a una potencia. Por lo tanto, nos va a quedar logaritmo de base 3 de 7 elevado a 7 partido por 2. 7 partido por 2. Pero como ahora esa raíz la transformamos a una potencia, podemos aplicar la propiedad anterior. Ese 7 pasa multiplicando al logaritmo. Por lo tanto, el resultado final de este ejemplo sería 7 medios por logaritmo de 7 de base 3. Y de esa manera podemos trabajar con estas propiedades. Ahora, recordemos la definición de un logaritmo. Voy a borrar un poquito esta parte para tener más espacio. Volviendo a recordar la definición de un logaritmo, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de 8 de base 2, yo me pregunto, y la gran pregunta es, ¿cuánto será ese resultado? 2 elevado a qué número me va a dar 8. Esa es la pregunta que tengo que realizar. Recordando la definición básica. 2 elevado a qué número me va a dar 8, suponiendo que esa es la incógnita que tenemos que descubrir. Por lo tanto, yo digo, pero 2 elevado a 3 es 8. 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 2 elevado a 3 es 8. Por lo tanto, me está diciendo, cuando me realiza la siguiente pregunta, ¿cuánto es el logaritmo de 8 de base 2? Yo automáticamente digo que es un 3. Esos son logaritmos exactos. ¿Ya? Ahora, si me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto es el logaritmo de base 3 de 27? Me vuelvo a preguntar, 3 elevado a qué número me da 27? Y yo recuerdo, sí, a 3. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 3, 3 por 3, 9, 9 por 3 son 27. Me vuelvo a encontrar con un logaritmo que nos da un resultado exacto. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos el siguiente ejemplo? Por ejemplo, el logaritmo de 8 de base 4. Vuelvo a hacerme la misma pregunta y digo, 4 elevado a qué número me da 8. Y uno tiende a cometer el siguiente error. Dice 2, porque 4 por 2 son 8. No, no es así. Si yo tengo esto elevado a 2, digo, 4 por 4 son 16, no son 8. Por lo tanto, aquí ocurre un suceso donde no encuentro un número entero que el 4 elevarlo a ese número entero me dé 8. Por lo tanto, aquí es donde entra esta propiedad. Primero,
tengo que aprender a reconocer los números y saber que el 4 y el 8 tienen un número en común. ¿Y cuál es este número común? Este número en común es el 2. ¿Por qué? Porque si yo digo, 2 por 2 es 4 y 2 por 2 por 2 es 8. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí es donde entra la propiedad, el cambio de base, ¿ya? Propiedad que nosotros podemos ver en estos momentos en la pantalla. Si nos damos cuenta, el cambio de base tiene logaritmo de x de base a. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se anota arriba logaritmo de x, ¿no es cierto? Y abajo el logaritmo de a. ¿Y qué es lo que hacemos con las bases? Se cambian. Se cambian por otro elemento que tenga un número en común. En este caso, nos encontramos con el valor de b. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es el número en común que tienen el 8 y el 4? Estaría siendo el 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a anotar arriba logaritmo de 8. Abajo, logaritmo de 4. ¿Y qué es lo que hago? Tal como lo dice el nombre de la propiedad, hago el cambio de base a un 2. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? A continuación yo me pregunto, 2 elevado a ¿qué número me va a dar 8? Y en este caso es el 3. Sí, porque 2 por 2 por 2 son 8. Y 2 elevado a ¿qué número me da 4? En este caso a 2. Porque 2 elevado a 2 o 2 por 2 es 4. De esta manera practico el cambio de base, ¿ya? Pero para eso tiene que ocurrir que los elementos que aparecen en esta parte de la expresión, en la base y en el logaritmo de 8, tienen que tener este número en común. Y con esto acabamos de ver la gran mayoría, o en realidad las propiedades más fundamentales de los logaritmos para poder defendernos en la enseñanza media. Para poder comprender de mejor manera todas las propiedades que vimos a continuación, vamos a trabajar con algunos ejercicios. Acá nos podemos encontrar con un ejercicio que nos están pidiendo el valor de la siguiente expresión. Y ojo con eso, es sumamente importante saber reconocer cuando nosotros tenemos un ejercicio en sí o una ecuación. Cuando nosotros tenemos una ecuación, cuando aparece en el ejercicio es igual a algo, a 0, a 1, a 2, a 3. Cuando tenemos una ecuación, nos están pidiendo descubrir una incógnita, pero en este caso nos están pidiendo darle un valor a esta expresión, la cual es la siguiente. El ejercicio estaría siendo logaritmo de 8 de base 2 menos logaritmo de 1/9 de base 3 partido por logaritmo de 16 de base 4. Puede ser un ejercicio relativamente complicado. Sin embargo, nosotros con la definición ya defendemos bastante el ejercicio. Es más, hasta podríamos resolver todo el ejercicio sin ninguna propiedad y solamente con la definición. ¿Qué ocurre en este caso? Acá tenemos logaritmo de 8 de base 2. Hemos visto ya varias veces este ejemplo. Entonces, 2 elevado a ¿qué número me da 8? A 3. Por lo tanto, logaritmo de 8 de base 2 estaría siendo un 3. Menos. Antes de continuar, acá nos podemos percatar que hay una resta. Quizá una resta, como se explicó en el ejercicio anterior, podría transformarse en una división. Pero para eso, ¿qué es lo que tenía que ocurrir? Las bases tenían que ser iguales. Como en este caso no son iguales, no podemos aplicar dicha propiedad. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a este 3 con este ejercicio? Decimos 2 elevado a ¿qué número me va a dar 8? ¿Y por qué lo dijimos 3? Porque ya hemos visto varias veces el ejemplo. Pero si nosotros nos ponemos a analizar este ejercicio, nos encontramos con una ecuación exponencial, donde la incógnita está en el exponente. ¿Cómo trabajamos eso? Nosotros podemos convertir este 8 en un 2 elevado a 3, porque 2 por 2 por 2 es 8. Es igual a 2 elevado a x. Nosotros podemos trabajarlo de la siguiente manera. De esa forma, eliminamos las bases. ¿Y qué nos está quedando como resultado? Que el x es igual a 3. Entonces, ¿por qué estoy explicándolo de esta manera? Porque a continuación tenemos un logaritmo de 1/9 de base 3. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Resulta que me están diciendo 3 elevado a ¿qué número me está dando 1/9? Y solamente estamos trabajando con la definición. Pero resulta que aquí tenemos que recordar un poquito las propiedades de las potencias. Resulta que este 1/9 es lo mismo que
imaginariamente está elevado a 1. Por lo tanto, este 9, si yo lo anoto así, invierto la base, me quedaría el 9 partido por 1, que no hay para qué anotarlo, y eso ahora queda elevado a un exponente negativo, según las propiedades de las potencias. Si uno quiere invertir la base, cambia el exponente de signo. Pero nosotros la idea no es tener un 9, sino que es tener un 3 para poder eliminarlo con la base de acá. Por lo tanto, el 9 es lo mismo que decir 3 elevado a 2. Ese 9 es lo mismo que decir 3 elevado a 2, pero no nos olvidemos que estaba también elevado a menos 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando tengo una potencia elevada a otra potencia? Se conserva la base y se multiplican los exponentes y me queda menos 2. Por lo tanto, si a mí me están preguntando, elimino las bases y me queda al final que x es igual a menos 2. Por lo tanto, si a mí me están preguntando logaritmo de un noveno de base 3, nosotros ya sabemos que el resultado es menos 2. Por lo tanto, todo este resultado que está acá estaría siendo menos 2. Y el de abajo está más fácil porque es un número ni negativo ni fraccionario, sino que nosotros nos preguntamos, 4 elevado a ¿qué número nos da 16? Y es aún 2. ¿Por qué? Porque 4 elevado a 2 es igual a 16. Resolviendo, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos dos signos? Se nos juntan dos signos negativos entre dos números, aplicamos la propiedad de la regla de los signos de la multiplicación. Se convierte en un más. Por lo tanto, el resultado final de este ejercicio sería 3 más 2, 5 medios. Y de esa manera reducimos al máximo el valor de esta expresión. Tenemos ese ejercicio y nos vamos también a trabajar con... Quiero encontrar un ejercicio que es una ecuación. ¿Cuál es la diferencia entre un ejercicio como el que acabamos de ver y una ecuación? A ver si se ve un poquitito más largo, pero estamos viendo un ejercicio que técnicamente nos podría asustar, pero nos percatamos de que en realidad los ejercicios de logaritmos no son tan diferentes de los ejercicios de potencia y raíces que hemos visto en años anteriores. Cuando nosotros tenemos un ejercicio como ese, logaritmo de 81 de base 3 por logaritmo de 9 de base 1/3 por logaritmo de 5 elevado a menos 3 de base x. Ah, ahí está la base. X. Nos están preguntando entonces por esa incógnita. ¿Por qué? Porque dice es igual a 24. Tenemos nuestra incógnita en este ejercicio en azul. Y tenemos que recordar que cuando aparece en un ejercicio es igual a algo es porque nos están pidiendo el valor de una incógnita. Por lo tanto, tenemos que siempre tratar de apoyarnos en la definición de un logaritmo antes de aplicar alguna propiedad. De hecho, dentro de las propiedades no hay ninguna propiedad con dos logaritmos que se estén multiplicando, dos o más logaritmos que se estén multiplicando. Sin embargo, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Cuando hablamos de ecuación tenemos que despejar la incógnita. Pero acá nos encontramos con ejercicios que no son tan complicados porque para eso primero es potenciar mucho el tema de las tablas de multiplicar. Nosotros nos preguntamos, 3 elevado a ¿qué número nos da 81? Y en este caso es 4. Porque yo sé que 3 elevado a 4 es 81 porque 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. 3 por 3, 9, 3 por 3, 9 y 9 por 9, 81. Por lo tanto, 3 elevado a ¿qué número nos va a dar 81? Al 4. Anotamos ordenadamente todo lo que viene a continuación. Sin embargo, podríamos trabajar en base a la definición con esta expresión. Logaritmo de 9 de base 1/3. Logaritmo de 9 de base 1/3. Por lo tanto, nos están preguntando 1/3 elevado a ¿qué número nos va a dar 9? Y acá tenemos que transformar o tratar de transformar este 9 a 1/3 para que se eliminen las bases y descubrir cuánto vale esa incógnita. Por lo tanto, yo sé que el 9 es lo mismo que decir 1/3 elevado a menos 2. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿qué pasa con esto? 1/3 elevado a menos 2 es lo mismo que decir 3 elevado a 2. Y 3 elevado a 2 es 9 porque invertimos la base y el exponente cambia a positivo. Por lo tanto, el 9 es lo mismo que decir 1/3 elevado a menos 2, que es igual a 1/3 elevado a
x. Por lo tanto, acabamos de descubrir que x es igual a menos 2. Entonces, ¿cuánto es este resultado? Este resultado estaría siendo menos 2 por... ojo con esto de acá. Antes de continuar, me acabo de percatar de que esta expresión que está acá tiene una potencia. Y según la propiedad de los logaritmos, propiedad de una potencia y un logaritmo, este 3 puede pasar multiplicando el logaritmo. Por lo tanto, me va a quedar por menos 3 logaritmo de 5 de base x. Y eso es igual a 24. Entonces el ejercicio, si nos damos cuenta, estamos multiplicando el 4 por 2, por menos 2, por menos 3. Si nosotros multiplicamos menos por menos 2 por menos 3, me va a quedar 6 positivo. Y 6 por 4 me va a quedar 24. O sea, esto es lo mismo que decir 24 por logaritmo de 5 de base x, que es igual a 24. Entonces el ejercicio era más fácil de lo que se expresaba. ¿Qué es lo que ocurre con este 24? Si una expresión se está multiplicando, ¿cómo pasa hacia el otro lado? Pasa dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo de 5 de base x es igual a 24 partido por 24. Pero ¿para qué lo vamos a anotar así? Si sabemos que cuando estamos multiplicando por el mismo número, el resultado va a ser siempre 1. Pero ¿cuánto es el logaritmo de 1? De acuerdo a la primera o segunda propiedad que vimos, el logaritmo de 1, nosotros sabemos que es 0. ¿No es cierto? ¿O no? Veamos, ¿qué es lo que ocurre? En algo tiene que estar por aquí el 0. Nos dicen, logaritmo de 1, ahora sí, logaritmo de 1, la segunda propiedad. El logaritmo de 1, el resultado, ¿qué es lo que ocurre? Mire, tiene que ser exactamente la misma base. Nos están preguntando, x elevado a 1 es igual a el resultado, 5. La base elevado al resultado nos va a dar el logaritmo de 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? En este caso sabemos que el 5 está elevado a 1. O sea, de hecho ya tenemos la respuesta. X estaría siendo 5. Por lo tanto, el resultado de x lo acabamos de descubrir y nos da lo que acabamos de anotar. Entonces, chicos, con esto tenemos ejercicios que pueden ser extremadamente más largos incluso del que acabamos de explicar. Sin embargo, con la definición de un logaritmo es lo fundamental para ya tener gran parte de esta unidad ya comprendida. Ahora, sin embargo, trabajamos con un par de ejercicios, pero esto ustedes lo van a seguir evaluando y potenciándose con sus profesores a través de las reuniones virtuales. Por lo tanto, espero que haya quedado claro y nos vemos en una próxima clase para tratar otros temas de matemática. Que les vaya muy bien. Hasta luego.